métodos innovadores en el área de la pedagogía y la didáctica. Háblame de eso, háblanos de eso. Mire, en los tiempos actuales es fundamental tener un método innovador para, como herramienta del docente para poder ejercer tanto la docencia, y la docencia se da a través de la práctica didáctica. Entonces es fundamental que un docente tenga esos métodos para producir en el muchacho, o sea, en el estudiante, un aprendizaje significativo. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, tú has tenido, digamos, dos momentos en tu experiencia docente. Una en la aula donde tú formabas docentes, donde eras formador de formadores. Y ahora estás en un campo bastante diferente, pues. Estás en el campo de la investigación, estás formando investigadores, pero en un área que es un tanto compleja y muy cerrada, que es el área de la salud. Háblanos de las dos experiencias. Bueno, siempre en mi práctica cotidiana como docente, mi norte ha sido producir en el estudiante un aprendizaje significativo. Porque, o sea, pienso que esa es la labor fundamental de un docente. Si usted como docente no produce un aprendizaje significativo, es decir, que lo que usted le proporciona al muchacho no lo almacena en su memoria a largo plazo, no tiene sentido. Y a su vez, eso se hace, como lo dije hace un momento, en los tiempos actuales con métodos innovadores. ¿Ya has utilizado alguna técnica, algún método específico en tu práctica? El método que yo utilizo viene desde mi perspectiva, desde adentro. Cuando yo entro a dar clases, uno se transforma y trata de hacer lo humanamente posible porque haya un ambiente y producir en el muchacho ese aprendizaje por lo cual está tomando la clase o sentado allí en esa aula. Pudiéramos decir que lo importante para ti como docente ha sido que se aprenda. Que se aprenda, pero a través de mi motivación intrínseca. Es algo, no sé, que nací con eso. Sí, tu vocación, pues. Por vocación, sí, señor. Perfecto. Eso se conecta ahora, en los tiempos actuales, con el uso de la tecnología. O sea, hemos visto un abordaje de la tecnología digital, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú esos elementos en el marco de la pedagogía y la didáctica dentro de tu experiencia docente en aula? Bueno, mira, ahorita está en boga eso de la inteligencia artificial. Obviamente, esa herramienta es un apoyo bastante grande, pues, tanto para el docente como para el estudiante. Lo que pasa es que eso es útil cuando uno tiene una base. Si usted no tiene una base, esa herramienta no le sirve en lo absoluto. O sea, le colabora, le apoya para que usted engrandezca el conocimiento. O sea, ese es desde mi punto de vista. Pero pudiera utilizarlo también para suplantar en un momento dado el conocimiento, o sea, para defraudar en un momento dado al docente o el proceso de evaluación. Sí, o sea, sí pudiera ser utilizado para defraudar. O sea, hay un contenido ético detrás de esto. Sí, o sea, todo depende del grado de responsabilidad y de ética que uno tenga como docente y como estudiante. Lo que pasa es que eso debe ser utilizado para sacarle el mejor provecho en el sentido de que realmente funciona para lo cual él fue diseñado. Fíjate que estamos hablando quizás de dos términos distintos cuando de estudiantes estamos hablando. Tú has tenido que enseñar, has tenido que ser docente de adultos. Sí, claro. Tú no has tenido la experiencia con niños y con jóvenes. Y supuestamente los adultos deben ser responsables con el proceso de aprender, sobre todo de aprender o de aprehender, con esa H intercalada. Es distinto el alumno de la universidad en pregrado que el alumno de la universidad en posgrado. Sí es diferente, por una razón básica. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, en el posgrado uno va a aprender, a adquirir el conocimiento para mejorar
la formación que uno trae de pregrado. En cambio, en el pregrado, uno sabe que está estudiando, por ejemplo, medicina, educación, administración, pero ahí va. ¿Hay más compromiso? No, yo creo que hay más compromiso en posgrado. Hay más compromiso en posgrado. Y para mí, en el pregrado lo que se adquiere es un conjunto de herramientas que sí sirven para que cuando usted vaya al mercado laboral tenga como unas ideas previas para emprender en un determinado oficio. Perfecto. Otro tema, cambiando de tema, el cambio de aula, valga la redundancia. El cambio de aula. Hoy el aula no es necesariamente aquello que nosotros conocíamos como un cajón donde hay un pizarrón y unos pupitres. Bueno, ahorita en el ambiente donde yo me manejo, ¿sí? Obviamente que ya no tenemos los pupitres, el pizarrón, el aula. Hoy día, por ejemplo, un aula de clase puede ser o es un quirófano donde se hacen operaciones de clavícula, de vesícula, de columna, donde se hacen partos, por ejemplo, donde se hacen operaciones complejas de neurocirugía, o por ejemplo, una sala donde se procesa un banco de sangre, por ejemplo. Eso es un aula y no necesariamente tiene que ver con pizarrón, pupitre y marcadores. Entonces, y cuando hablamos de aulas digitales, ¿cómo bueno, ese es otro contexto. ¿Hay resistencia al cambio ante esos nuevos ambientes? Mira, hay resistencia al cambio cuando usted no tiene de la mano las herramientas, vale decir el internet, el computador, pero creo que en los tiempos que estamos viviendo eso es común, pues, se hace cotidiano, e inclusive hay determinadas universidades que trabajan por esas plataformas digitales y hacen su práctica a través de eso. Pues. Y el COVID nos obligó además. Sí, claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, tenemos lo que estamos viviendo ahorita, la Manolita Science, todo es por la plataforma. Vamos a entrar ya al final en un tema que siempre ha sido un tema álgido, ¿no? Evaluación, calificación, realmente hay aprendizaje, no hay aprendizaje, desde qué momento se evalúa. Estamos hablando de la evaluación formativa versus la evaluación diagnóstica o la evaluación sumativa. Como tú, que eres especialista en esta área, que tienes una maestría justamente en esta área y ya has aplicado esto durante más de 2 décadas, casi 3 décadas, ¿cómo ves tú esto? Bueno, como te comenté, cuando yo aguas adentro, luego que me gradúo, empiezo a especializarme en el área de evaluación. Lo primero que hice fue establecer los 3 momentos, o sea, establecerlo, pero de manera consciente. Y entonces fue cuando pude discriminar bien que era una evaluación diagnóstica, que era una formativa y que era una sumativa. Y, o sea, los elementos de cada fase o de cada proceso. Ahí determino que la evaluación formativa es la más importante del proceso. Es cuando el docente retroalimenta y subsana las fallas que ha detectado en el estudiante. Adicionalmente a ello, existe la bifurcación de la evaluación formativa, que consta de la autoevaluación y la coevaluación. Entonces, en la autoevaluación es cuando uno hace una verdadera reflexión de las fallas que uno tiene. A veces la subsana por uno mismo o busca apoyo con el docente o cualquier otro profesional que le pueda colaborar. Mientras que la coevaluación tiene que ver con aquel momento cuando, o sea, por ejemplo, en el área de matemáticas, a veces usted
no le entra la ecuación y no sabe cómo resolver, pero viene el compañero y le dice, no chicos, eso es rápido, eso es fácil, eleva al cuadrado y resuelve y elimina aquí y ya está resolvido. Y entonces es cuando uno cae en lo que llama el profesor Marrero, la teoría de la